Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Así un resumen de 5 minutos. Esencialmente, si yo tenía un circuito, un loop hecho con un alambre, y, y eso estaba conectado aquí, por ejemplo, a una resistencia, qué sé yo. Si yo tenía un campo magnético que estaba entrando en esta área definida por este loop del alambre, ¿no es cierto? Hay un B. Entonces había un flujo, el flujo magnético, que es la integral del campo magnético sobre la superficie encerrada por esta curva C. Y, y si ese flujo cambiaba en el tiempo, entonces la ley de Faraday decía que aparecía entonces una FEM inducida, una diferencia potencial o un campo eléctrico inducido aquí en el alambre, y aparece una corriente y entonces las cargas se mueven. Y se mueven debido a que el flujo está cambiando. Si el flujo es constante, no hay FEM inducida. Esto era, ¿no es cierto?, la ley de Faraday. Ahora, el flujo puede cambiar porque el área está cambiando, es decir, la geometría está cambiando, pero el campo magnético, por ejemplo, es homogéneo. Pero si este circuito crece, el área crece, entonces cambia el flujo. O bien porque el área es constante y el campo magnético está aumentando aquí, entonces también está aumentando el flujo. Y esta FEM, esto es la integral del campo eléctrico, es diferencia potencial nomás, la de siempre. Una curva C, que es el campo, la integral de línea del campo eléctrico a lo largo del loop, esencialmente. Y había situaciones, vimos la clase pasada, había situaciones en que, por ejemplo, tenía un alambre aquí y tenía una barrita finita de largo L, y esta barrita entonces se movía aquí con una velocidad V en el campo magnético generado por el primer alambre. Esto tiene una corriente I, y esto entonces genera un campo magnético alrededor, ¿no es cierto? Y en particular está actuando sobre la barrita, el V. Y este se mueve con una velocidad V en esa dirección. En este caso, yo no tengo claro cuál es el área. Aquí no tengo un loop de corriente. No veo el área. ¿Cuál es? ¿La que está aquí abajo? ¿La que está aquí arriba? ¿Dónde? No me queda claro. Entonces, la interpretación que tenía que dar de esto era que si esta barra se mueve aquí con velocidad V, entonces por la ley de fuerzas eléctricas, Q por E más Q por V cruz V, que la ley, la fuerza de Lorentz, ¿no es cierto? Uno podía factorizar por la carga y escribir esto como v, E más V cruz V. Y la idea era interpretar el segundo término, este que está aquí, como un campo eléctrico, prima. Y ese es el campo eléctrico que debería haber un observador que está parado aquí en reposo respecto a la barra. El tipo que está parado afuera ve que la barra se mueve y que tiene velocidad. Entonces él dice, bueno, aparece una fuerza magnética aquí que es proporcional a la velocidad cruce el campo magnético. Y ese V cruz V está en esta dirección o en esta dirección dependiendo del signo de la carga. Y por lo tanto, eso hace que se muevan los portadores de carga en el interior de este pedacito de alambre, y al final, después de un ratito, queden todos separados aquí, todos positivos, todos negativos, y eso genera una diferencia potencial. Y esa es la que mido, y genera el campo eléctrico aquí en el interior. Pero para un observador que está en reposo respecto a la barra, la velocidad de la barra es cero. Entonces él no puede ver este término. Entonces la idea que él interpreta este término desde su punto de referencia como un campo eléctrico que aparece aquí que tiene la misma magnitud, que es V cruz V. Y para ese observador, entonces los efectos son los mismos. Así que todavía puedo entender lo que está pasando a pesar de que no tengo el área del loop que está definido aquí para el flujo.
Y la situación que quedó planteada la clase pasada era un caso diferente a esto, porque tenía aquí una región del espacio que era un círculo, ¿no es cierto?, de radio R, aquí, o radio R, y tenía una barra aquí que estaba puesta a una cierta distancia. Voy a dibujar la barra aquí. Esta barrita delgada. Esta barra tenía largo L, largo de la barra L, y está puesta aquí a una cierta distancia, entonces del origen. Si ustedes quieren, pongo un sistema de coordenadas aquí. Y este radio aquí, esta distancia era R, el radio de la... Y esta barra está en reposo, está fija, y lo que pasaba aquí es que había un campo magnético que estaba entrando, por ejemplo, que es homogéneo, puedo suponer que es homogéneo el campo magnético, pero que la magnitud del campo magnético es variable, es decir, si lo miro de lado, este es el plano de la circunferencia, si este es el eje Z, entonces el campo magnético está entrando, es homogéneo, tienen todos los mismos largos, pero a medida que pasa el tiempo, la longitud de este vector depende del tiempo. Entonces el campo magnético podría, no sé, crecer, 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 y llega a un máximo, y después de crecer, de crecer, de crecer, se podría hacer negativo, por ejemplo, para otro lado. Después decrece, y después se hace positivo, y el campo magnético, entonces, por ejemplo, podría estar oscilando. Lo que interesa es que la derivada de esto sea distinta a cero. O sea, el campo magnético, o la magnitud, mejor dicho, del campo magnético está oscilando aquí. El V punto, o la tasa de cambio del campo magnético, debería ser distinta a cero. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en la barra? ¿Aparece una diferencia potencial sobre la barra? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo entender lo que está pasando? ¿Lo pensaron? Entonces, la información que tengo es que el campo magnético es una cierta magnitud que depende del tiempo y está a lo largo del eje Z. Este es el eje X, este es el eje Y, Z está hacia arriba. ¿Qué, qué puedo hacer ahora? ¿Aparecerá una fuerza sobre la barra o un campo eléctrico sobre la barra que haga que las cargas se separen y se genere una diferencia potencial aquí entre los extremos de la barra? ¿Qué creen ustedes? Porque este caso no es ninguno de los anteriores. Acá no tengo área, la barra no es un loop. Esto es una barra nomás. No tengo área, así que directamente no puedo aplicar la ley de Faraday, y tampoco la barra está en movimiento. Yo estoy mirando aquí esta cosa y esta barra nunca se mueve. Entonces tampoco puedo interpretar esto desde el punto de vista de un campo eléctrico de prima, como esta situación en que la barra sí se mueve, movida hacia allá. Ahora la barra tiene velocidad cero en mi sistema de coordenadas para el observador que está afuera, para este observador, o yo que estoy mirando de afuera de esto, veo que la barra está en reposo, y el tipo que está parado en la barra también ve la barra en reposo, los dos vemos la barra en reposo. Entonces aquí tampoco tengo esta interpretación. ¿Cómo entiendo la física? ¿Cómo entiendo lo que está pasando? ¿Se dan cuenta del problema, no? ¿Qué hacemos? ¿Alguna idea?
¿Me están escuchando, no? Sí, profe, Sí, yo porque estoy pensé, pensando. pensé que estaba hablando solo. No, profe, igual estoy escuchando, pero estoy Mi cerebro pensando. está tratando de no morir. Estoy dando todo, Sí, está toda todo de máquina, mí. pero Pero entienden el problema, ¿no? Las, Sí, las características que son distintas a estas otras configuraciones anteriores. sí. Entonces, ¿cómo uno resuelve el problema? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo entiende la física que está detrás? Entonces, nosotros tenemos esta ecuación que está aquí, que era la ley de Faraday, pero esta es la forma integral, ¿o no? Había una forma diferencial de esta ecuación. ¿Cuál era? La dedujimos la clase pasada o antepasada, ya no me acuerdo. ¿Cuál era la forma diferencial de la ley de Faraday? K por dq partido en R cuadrado. ¿K? ¿Por qué cosa? Pero esa es como la ley de Coulomb, ¿o no? Entonces aquí, la FEM inducida es la tasa de cambio del flujo magnético. ¿Sí? La FEM inducida es, por definición, la integral sobre una curva C del campo eléctrico. Esto está en volt. E de L es la misma diferencia potencial de toda la vida, ¿no? Y esto es la derivada del flujo, y el flujo es la integral de superficie del campo magnético. Esa S y esa C están relacionadas porque si esta es la superficie S, esa C que está ahí es el borde de S. La C es el borde de S, es donde termina la superficie. Y ahora esta derivada ataca aquí adentro esta integral y deriva, estoy pensando que el campo magnético está cambiando aquí, entonces el campo magnético está cambiando, el campo magnético puede depender de la posición y del tiempo, el B en general, el campo magnético puede ser una función de R y puede ser una función de T, depende de dónde estoy parado y en qué tiempo lo evalúo. Entonces, la derivada, lo único que puede atacar aquí es el campo magnético. Y esta FEM que está aquí, la puedo escribir por el teorema de Stokes como una integral de superficie del rotor del campo eléctrico. Teorema de Stokes de cálculo multivariable. Eso, teorema de Stokes. Y entonces pasan las dos integrales al lado izquierdo y obtienen que el rotor del campo eléctrico, entonces me faltó un signo menos aquí, ¿no? Aquí un menos, más de B de T, paso para el otro lado todo, punto de A tiene que ser cero. Sí, cero escalar, porque esto es una escalar, producto punto. Ahora, esa S es esta superficie que está aquí. Y esa superficie yo la puedo elegir ahora como esa, la puedo agrandar, la puedo formar. Esa es cualquier superficie. Y la única manera que esta integral sea cero para la superficie que a mí se me ocurra es que el integrando necesariamente se anula. Entonces el rotor del campo eléctrico más la derivada temporal del campo magnético tiene que ser cero siempre. O si ustedes quieren, el rotor del campo eléctrico es lo mismo que la tasa de cambio del campo magnético. Y esta, que está aquí, es la ecuación o la ley de Faraday en forma diferencial. Es esta misma ecuación que está aquí, pero esta está escrita en forma integral. Aquí hay una integral explícitamente. Esa. Acá no hay ninguna integral, esta es la forma diferencial.
que la ley de Faraday en términos diferenciales. Y esta ecuación lo que dice es que si yo tengo un campo magnético variable, entonces necesariamente debe aparecer un campo eléctrico, cuyo rotor es la tasa de cambio del campo magnético variable. Así que un campo magnético variable genera un campo eléctrico. Y es justo esta situación, porque en este caso yo tengo un campo magnético que está variando aquí en el tiempo. Se supone que la tasa de cambio es distinta a cero. Esto podría estar aumentando, podría estar disminuyendo, o podría estar oscilando. Más aumenta, disminuye, qué sé yo. Entonces, cada vez que tenga una situación en la cual la tasa de cambio del campo magnético sea distinta a cero, inmediatamente yo sé por la ley de Faraday que tiene que aparecer un campo eléctrico también. La pregunta es, ¿cuál es ese campo eléctrico? ¿A dónde está? ¿A dónde apunta? ¿Se dan cuenta, no? En todos los casos anteriores, nosotros trabajamos con campos magnéticos constantes en el tiempo. ¿Mm? Y en ese caso esta derivada es cero y el rotor es cero. En ese caso, cuando ves constante en el tiempo, cuando ves solamente, por ejemplo, depende de la posición y no depende del tiempo, entonces la derivada temporal es cero y el rotor del campo eléctrico me dice que es cero. Entonces, si el rotor es cero, implica que el campo eléctrico tiene que ser menos el gradiente de una función potencial, que el potencial eléctrico, que el potencial conservativo. Dice que está. Esos son los volts de toda la vida, digamos. Pero eso ocurre solamente cuando el rotor es cero, es decir, cuando es conservativo. Ahora tenemos una situación más general que esa, en que el rotor no es cero y por lo tanto el campo eléctrico no es conservativo. Y además ese campo se genera debido a que está cambiando, está oscilando el campo magnético. ¿Se dan cuenta? Así que estamos en la situación general. Entonces, la pregunta es, como ahora tengo un campo magnético variable, entonces sé por la ley de Faraday que necesariamente tiene que aparecer un campo eléctrico. La pregunta es ¿para dónde apunta? ¿Cuál es ese campo eléctrico? Entonces, bueno, uno dice, yo tengo explícitamente el vector para el lado, como conozco el campo magnético, que está pinta, en este caso, la derivada entonces de B a dt por z punto nomás, por z tongo. Y ahora me puedo calcular el rotor. ¿Cuál es el rotor del campo eléctrico? Esto se calcula así, ¿no? I, J, K, se ponen las derivadas o el gradiente, y acá se ponen las componentes del campo eléctrico. Y me calculo el rotor de esta cuestión por la primera fila. ¿Cuánto da? El vector de los signos son más, menos, más. Entonces borro esta fila y esta columna, queda de Z a DI menos de I a dz. Coma, tiene un signo menos aquí, paréntesis, y ahora borro esta fila y esta columna, y esto queda un D. Borré esta, ¿no? ¿Me equivoqué o no? A ver. Borré esta I es Z menos Z ahí, está bien. Borro ahora el medio, y me queda un ZX de Z a DX, esa por esa, menos esa por esa, menos DX a DZ. Y después viene un más, ¿no es cierto? Más, viene un más, así que no pongo paréntesis, borro esta fila, esta columna y queda de I a dx menos dx a dy. Ese es el rotor, y ese vector tiene que ser, según la ley de Faraday, menos la tasa de cambio del campo magnético, o sea, menos este vector.
Y si lo escribo como componente, el vector, la tasa de cambio es menos esto. Esto no tiene componente en 0, en X, no tiene componente en Y, y la componente en Z es la derivada, con signo menos, porque es menos B punto, que es la derivada del campo magnético. Así. Tiene componente B punto en Z de hongo, y por la ley de Faraday es menos, el menos que está ahí. Multipliqué por menos 1 este vector, y cambió entonces a menos este término que está aquí. Y esto me da un sistema de ecuaciones. Esto me dice que de EZ a de Y menos de EX a de Z tiene que ser 0. De EZ a de X menos de X, este es un Y, ¿o no? Este es un Y. Y este es X a de Z. Y la última ecuación dice que de EY a de X menos de EX a de Y tiene que ser menos B punto de T, que es la tasa de cambio del campo magnético. Y esto es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones en derivadas parciales para las componentes del campo eléctrico. Si yo integro este sistema, no sé cómo, debería poder obtener el campo eléctrico. ¿Se dan cuenta, no? De hecho, todavía me tengo otra ecuación, porque esta es la ecuación, está la ley de Faraday, ¿no? Pero además está la ley de Gauss, ¿sí o no? Está la ley de Gauss, que en forma diferencial, la ley de Gauss, ¿no es cierto?, es que la divergencia del campo eléctrico es ρ partido por epsilon 0, ¿no? La ley de Gauss. Es decir, si lo escribo explícitamente, esta ecuación es que la derivada de X respecto a X más de Y respecto a Y más de Z respecto a Z tiene que ser la densidad de carga. Y aquí, en este problema, ¿hay carga eléctrica en alguna parte distinta de 0? Esto es una región del espacio circular donde hay campo magnético y hay una barra que inicialmente está descargada, ¿no? Esto tiene carga neta 0. Hay una barra metálica, tiene carga neta 0. ¿Hay alguna parte, una carga aquí puesta? ¿No hay carga libre que yo vea ahí? ¿No? No. Entonces, ¿cuál es la densidad de carga aquí? ¿Cuál es el ρ en esta región del espacio? 0. 0. Entonces, este problema tiene un ρ igual a 0. Así que el lado derecho de esta ecuación es 0 para este caso. No tengo carga libre. Así que es 0. Así que estas ecuaciones que están aquí a la izquierda, estas tres ecuaciones que tienen que ver con que el rotor tiene que ser la tasa de cambio del campo magnético, junto con la ecuación de la ley de Gauss, que es esta ecuación que está aquí, forman un sistema de ecuaciones que deben determinar completamente el campo eléctrico. Entonces la pregunta es cómo lo resuelvo. Entonces, ¿qué podría decir uno? Mire, la verdad que debido a la simetría de este problema, el campo eléctrico está en el eje Z, ¿sí? Y por lo tanto, el campo eléctrico debería estar en el plano XY. ¿Por qué? Por esta ecuación, porque fíjense que dice que el rotor de E es menos la derivada del campo eléctrico. Si yo esto lo integro en una línea,
por ejemplo, en un loop de corriente, integro esto, entonces esto que está aquí es menos, voy a integrar en el área, mejor dicho, en el área está. Este vector que está aquí al lado izquierdo está en el eje Z, esto es V punto en Z tongo. La tasa de cambio del campo magnético está en esta dirección. Ahora tomo un plano perpendicular a esa dirección, el eje Z, y tomo este loop de corriente aquí, esta curva C. E integro en la superficie, entonces integro esto en la superficie, me estoy dando vuelta a la ley de Faraday nomás, y esto tiene que ser entonces la integral de V punto sobre toda esta superficie. Y por el teorema de Stokes, de nuevo, esto es la integral de punto de L, donde la curva C es el borde de la superficie. ¿Se fijan? Entonces, esta superficie que está aquí es perpendicular a este vector. Y la curva que está aquí, también es perpendicular a esta dirección. Y por tanto, lo que me interesa o lo que aporta para el campo eléctrico es aquellas componentes que están en este plano que está aquí y que es perpendicular a la dirección de la tasa de cambio del campo magnético. La circulación, esta integral que está aquí, que es la FEM, esta es la FEM inducida, está en dirección perpendicular, si ustedes quieren, a la tasa del campo magnético que está aquí. La variación del campo magnético está en la dirección Z. Entonces, naturalmente hay un plano perpendicular, hay un loop aquí, un área, y esa es la que uno integra aquí al lado izquierdo. Si ustedes quieren, esta ecuación lo que dice de alguna manera es que este campo vectorial es perpendicular a la tasa de cambio. Tiene que aparecer de alguna manera perpendicular a este que está acá. Y el rotor es perpendicular a ese vector que está ahí. Y como el campo magnético, o la variación del campo magnético, mejor dicho, está en el eje Z, entonces el rotor tiene que ser perpendicular, y eso significa que el campo eléctrico tendría que estar en este plano que está aquí, perpendicular al eje Z. Así que uno podría decir que para este problema la componente Z no debería aportar para la circulación. O sea, si el campo eléctrico está para allá, esa no debería aportar a la integral de línea, porque el de L está en este plano. Y si el Z, la componente Z del campo eléctrico está para allá y forma 90 grados, la componente Z de esto nunca aporta a la integral de línea. La integral de línea está en este plano. Así que uno esperaría que el campo eléctrico inducido no tuviera componente Z por este argumento. Así que de las tres componentes me quedan dos nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, si yo mato alguna de estas, por ejemplo, si el Z es 0, se muere esa, se muere esa y se muere esa. Pero me quedan aún estas dos. Me queda un sistema de ecuaciones un poquito más simple. La pregunta es cómo lo resuelvo. Entonces, me doy cuenta que si esto está en el plano, este campo eléctrico aquí está en el plano perpendicular al campo magnético, me convendría tomar, de hecho, y esta circulación tiene que ver con un loop de corriente aquí. Un loop sale más fácil de escribirlo en coordenadas polares que en cartesianas. Entonces, lo que me está diciendo esto es que en vez de usar coordenadas cartesianas para escribir estas ecuaciones, utilice coordenadas cilíndricas. Porque las cilíndricas van a tener el Z, en que va a estar apuntando la tasa de cambio del campo magnético, y van a tener el plano ortogonal aquí, que están en la componente R y θ, ¿se dan cuenta, no? La componente radial y tangencial del campo eléctrico. Así que naturalmente, por la simetría de este problema, uno espera que escribir estas mismas ecuaciones, o la ley de Faraday, si ustedes quieren, en forma diferencial, en vez de escribirla en componentes cartesianas,
estas ecuaciones, escribirlas en componentes o en coordenadas cilíndricas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y como me queda un pedacito de pizarra, me voy a cambiar para empezar con una pizarra nueva. Y lo que voy a hacer es escribir la ley de Faraday, rotor de E igual a menos dBA de T, pero ahora no en coordenadas cartesianas, sino que en coordenadas cilíndricas. Y si uno va a Google y busca el rotor de E en coordenadas cilíndricas, el rotor de E tiene la siguiente expresión. 1 sobre R por la derivada del campo eléctrico de la componente Z respecto al ángulo φ, menos la componente de φ respecto a Z, eso está en R tongo, más la derivada del campo eléctrico R respecto a Z, menos la componente Z respecto a R, eso está en la φ tongo, y por último me queda la componente Z, que es 1 sobre R, por D a dr, de R por la componente φ, menos la derivada de E sub R respecto a φ, todo eso en Z tongo. Recuerden que en coordenadas cilíndricas, voy a hacer el monitor aquí, en coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? Las variables aquí en coordenadas cilíndricas son el radio R que se mide en este plano, el ángulo φ, que es ese que está ahí, ese es φ, este es R, y la coordenada Z que se mide hacia arriba. Y los vectores, direcciones, son el vector radial unitario que apunta hacia afuera, así. La dirección tangente a la dirección radial, el vector es así, es el R tongo. El φ es tangente a la circunferencia que pasa por ahí, que es el vector ese que está ahí, y ese sería el φ tongo. Y el Z tongo es el vector tangente a la dirección Z, que es el que está ahí, que es el Z tongo, que son los tres vectores unitarios. Uno es radial, el otro es tangencial y el otro apunta hacia arriba. Son las tres direcciones y las coordenadas. Y esas son las direcciones que aparecen aquí. Y así que ese es el rotor en genérico, completo. Entonces, debido a la discusión anterior, la componente Z del campo eléctrico debería ser cero, ¿no? De toda la discusión de ayer, de Z debería ser cero. O sea, el campo eléctrico inducido por la variación del campo magnético que está en el eje Z debería estar en el plano X. Entonces, en este caso, estas ecuaciones se simplifican. Esa es cero. Esta es cero. Y entonces el rotor de, en este caso, es un vector más simple, que es menos la componente del campo phi a de z en R tongo. Después queda un R respecto a z en phi tongo. Y la última componente que se muere aquí, acá no se muere nada. Acá no se muere nada. 1 sobre R. 1 sobre R. Paréntesis, ¿no es cierto? No, en paréntesis cuadrado aquí. Esto es la derivada respecto al radio de R por phi menos la derivada de la componente radial respecto a phi. Y todo eso está multiplicado por Z tongo. Y este rotor tiene que ser entonces la tasa de cambio del campo magnético. Y dijimos que la tasa de cambio del campo magnético era el V punto en Z tongo. Entonces menos dBA de T, lo voy a escribir aquí,
menos dB de t tiene que ser igual a menos b punto por z tongo. Este es el rotor y esta es la tasa de cambio del campo magnético. Entonces, estos vectores de aquí tienen que ser iguales. La componente 0, R de este vector de la derecha es 0. Si ustedes quieren, esto es lo mismo que 0 por R tongo y 0 por phi tongo. Entonces tengo que igualarlo. Entonces esta ecuación me dice que menos la tasa de cambio de phi a de z tiene que ser 0. La tasa de cambio de la componente radial respecto a z tiene que ser 0. Y esta ecuación que está aquí, 1 sobre r por d a de r por phi, menos dr a de phi, tiene que ser igual a menos b punto. Que las componentes z tienen que ser igual a esa igual a esa igual a 0, y esa igual al 0 que está acá, al revés. ¿Se dan cuenta? Estoy igualando los vectores, las direcciones, ¿no? Esa es con esa y esa es con esa. Así que me queda este sistemita. Y ahora, esta ecuación dice que la derivada de la componente phi respecto a z es 0. Entonces, lo que dice esto es que el phi no puede depender de z, así que el phi tiene que depender de r y phi nomás. Hay tres coordenadas, hay phi, r y z. Esto dice que de las tres coordenadas posibles, el phi solo puede depender de r y phi. Y esta dice ahora que la coordenada radial solo puede depender de r y phi, porque es la única manera en que la derivada entonces respecto a z me da 0, que no dependa de z. Así que se simplifica un poco. Y segundo, el campo magnético aquí, la región esta, es homogéneo. Es homogéneo. Y sea así, yo esperaría que el campo eléctrico también fuera homogéneo en el sentido que no debería depender del ángulo. O sea, si yo me paro aquí o me paro acá, el campo eléctrico que veo en esta posición o veo en esta posición debería ser el mismo, porque esto tiene simetría. Tiene simetría de rotación. Si yo giro esto, no me doy cuenta que me dieron vuelta esto, porque es homogéneo. Entonces, la simetría del problema, además, la simetría de este problema me dice que las cosas no pueden depender de phi. Es decir, la componente phi del campo eléctrico debería solo depender del radio, y la componente radial también debería ser solamente dependiente del radio. Y es porque si yo doy vuelta a esto, esta cuestión no cambia. No me doy cuenta que me están rotando de alguna manera. Y por lo tanto el campo eléctrico no puede depender del ángulo, sino el campo eléctrico aquí sería distinto del campo eléctrico acá. Entonces se podría doblar, por ejemplo, ¿no? Y claramente no puede ser por la simetría del problema. Así que eso implica entonces que esta derivada que está aquí es 0, porque si el R depende solamente, la componente radial depende solamente del radio, entonces esta derivada es 0. Así que el problema se va simplificando, y esta ecuación que queda ahí, entonces la voy a escribir aquí, queda 1 sobre R por dA de R de R por, ¿qué componente era la que aparecía ahí? La phi. Se murió el otro término, ¿no es cierto? El 0 tiene que ser menos b punto. Y esa determina la componente phi, y por otro lado me dice que la componente R solo puede depender del radio, nada más. Así que esta ecuación determina phi, y esta ecuación queda volando a la componente radial. Así que el rotor, o la ley de Faraday, al final del día me entrega estas dos ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usando la simetría del problema.
Pero ahora me queda una ecuación más, que era la ecuación de la primera pizarra, que era la ley de Gauss, ¿no? Que era esta ley que está acá, la ley de Gauss. Tengo la ley de Faraday y tengo la ley de Gauss. Como no había carga libre, la divergencia tiene que ser cero. Pero aquí está escrita en coordenadas cartesianas. Entonces hay que escribir la ley de Gauss ahora en coordenadas cilíndricas también, porque esas son las que estoy usando. Entonces por ahora voy a escribir la ley de Gauss, la divergencia para este problema tiene que ser cero. Y ahora voy a escribir la divergencia en coordenadas, ¿cómo se llama? Cilíndricas. Y eso, esta ecuación se reduce en este caso a que la derivada respecto al radio de R por Fi tiene que ser igual a... perdón. Voy a escribirla completa. Esa ecuación es la siguiente ecuación. 1 sobre R por D A de R de R por ER más 1 sobre R por D Fi A de Fi. Y por último, más la componente Z, que es como las coordenadas cilíndricas en el eje Z son iguales a las cartesianas, entonces te termina siempre igual al pedazo cartesiano usual. Eso es la divergencia del campo eléctrico en coordenadas cilíndricas. Y lo que sé en este minuto, que la componente Phi solamente depende del radio por la simetría, así que esta derivada se hace cero. Y además dijimos que la componente Z del campo eléctrico debía ser cero, así que este también es cero. Y por lo tanto, la ley de Faraday me entrega por un lado la ecuación que está ahí, y la ley de Gauss me entrega esta otra ecuación. Ahí está. Y esas dos ecuaciones deben determinar entonces las componentes radiales tangenciales del campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora las resuelvo. Ley de Faraday, ley de Gauss. Entonces, integrémosla. El Fi es una función solamente del radio y el ER es una función solamente del radio. Entonces, en realidad estas derivadas parciales no son derivadas parciales ahora, sino que son derivadas comunes y corrientes, así que las voy a reemplazar por derivadas comunes y corrientes nomás, porque la única variable aquí entonces es el radio. Fi es Fi de R y ER es ER de R también. Y ahora integro esto. Entonces la ecuación de arriba la escribo como la derivada respecto al radio de R por Fi, y multiplico por R la primera ecuación. Entonces esto me da menos B punto en R. Multiplico por R la segunda ecuación y eso me da 0, porque esto es 0, así que multiplico por R da 0. Y ahora esta la integro. ¿Cuál es la solución de esa? Si integro la primera ecuación. Entonces la integral de una derivada es lo que estoy derivando. Y esa entonces tiene que ser la integral del lado derecho. ¿No es cierto? Que es menos B punto integré respecto al radio.
Y la otra me dice que E de R tiene que ser una constante integración. O sea, esto es la integral de 0 más una constante integración. Cada vez que uno integra indefinidamente, aquí aparece una constante integración y aquí aparece otra constante integración. Esta integral es 0. Y ahora entonces R por phi integro. B punto no depende, es una función del tiempo, no depende del radio, así que la puedo sacar fuera de la integral. ¿Y la integral de R, cuánto vale? ¿Se fueron? La integral de R de R, dijo. ¿Sí? Porque esto es una constante, la saqué fuera de la integral. Entonces me queda la integral de R por dr. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es esta integral? R cuadrado medio, profe. R cuadrado medio. R cuadrado medio. Más la constante integración. Y la otra dice que R por R tiene que ser, la integral aquí es 0, no, la integral de 0 es 0, así que me queda la constante C2 nomás. Y de esta par de ecuaciones, entonces puedo despejar el campo phi. ¿Cuánto vale phi? Bueno, divido por R, me queda menos B punto por R partido por 2, ¿no es cierto? B punto por R más C1 partido por R. Y esta otra ecuación dice que la componente radial del campo es una constante C2 partido por R, ¿no? Sí. Un segundo. Y entonces encontré las componentes del campo eléctrico. Ahí están. Resolví las ecuaciones de Maxwell. Y C1 y C2 son constantes de integración. Entonces, en mi problema está aquí el campo magnético variando en esta región, está la barra, y fíjense que si C1 es distinto de 0, cuando me acerco al origen de este sistema, me acerco, dice que este campo eléctrico, ¿qué pasa con él cuando me acerco al origen? Con este de aquí, estos términos se va a 0, ¿no? Cuando R, por ejemplo, vale Aumenta. 0, se muere. ¿Y qué pasa con este? Aumenta. De hecho, ¿qué valor tiene en R igual 0? Infinito. No. Infinito. Entonces, esto es como este pedazo es como el campo eléctrico de una carga puntual, ¿o no? Cuando uno tiene una carga puntual Q y se acerca, el campo diverge, ¿no? Se va a infinito. Sí. Pero acá hay cargas puntuales aquí, ¿o no? En alguna parte. No. No, Pero. ¿se dan cuenta? No hay. Entonces esto no puede ser divergente el campo eléctrico en el origen. Y de hecho la componente radial pasa exactamente lo mismo si C2 es distinto a 0. Entonces, si el campo es finito, yo espero que el campo eléctrico sea finito en el origen. Si el campo eléctrico es finito en el origen, entonces la constante C1, ¿qué valor debería tener? ¿Cero? 0. Y la constante C2, ¿qué valor debería tener? Cero. 0. Entonces la finitud, que los campos eléctricos permanezcan finitos y no se vayan a las pailas de alguna manera, implica que las constantes de integración, porque estas son constantes de integración, tienen que ser 0. Y eso entonces me dice que el campo eléctrico tangencial es menos B punto en R partido por 2, ¿no es cierto? Y el campo radial entonces
es 0. Porque se anula este pedacito que está aquí. Así que encontré los campos eléctricos. Ahí están. Ese, y además sabíamos que cuánto era la componente Z por la simetría de toda esta cuestión, tenía que ser 0. Ahí están todos los campos eléctricos. ¿Qué significa geométricamente? Me voy a cambiar de pizarra. Significa que en esta región del espacio donde está el campo magnético, si yo me paro en algún punto por aquí, aparece un campo eléctrico que tiene solamente componente tangencial. Quiere decir que en ese punto que está ahí, tomo una circunferencia, y el vector tangente ahí es esta línea que está aquí. El Fi es lo único que sobrevive, y de hecho, ¿cuánto valía? Voy a cambiar de pizarra. ¿Cuál era el valor? Este. Es menos B punto por el radio partido por 2. Menos B punto por el radio partido por 2. Entonces lo que dice es que a medida que yo me alejo, el campo, la magnitud de este vector crece. Es decir, cuando yo me alejo el vector crece, este es más chico, y cuando estoy en origen el campo es 0. Y esto obviamente es simétrico aquí, en cualquier radio que tome tiene la misma estructura. Allá, si tomo este radio, entonces está así, está así. ¿Se fijan? Entonces el campo eléctrico lo que está haciendo, está dando vueltas. ¿Cómo hago el dibujo? A ver. El campo eléctrico se parece a un campo magnético. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Está haciendo esto. Cuando uno tenía un alambre y calculaba el campo magnético daba vuelta, abrazaba al alambre, ¿no? Entonces ahora está pasando esto, pero con el campo eléctrico. El campo eléctrico está dando vuelta. Tiene esa configuración así. ¿Se fijan, no? Está circulando alrededor de esto. Y a medida que me alejo, las longitudes son más grandes, ¿no? Esa es la geometría. Y fíjense que este campo está girando, ¿no? Está rotando alrededor del origen, ¿no? Es como una galaxia. Entonces, claramente el rotor de esto tiene que ser distinto a 0, porque el campo está girando. Y esto es un campo completamente distinto como campo eléctrico al que uno conocía cuando tenía una carga puntual. Cuando uno tiene una carga puntual, ¿cómo es el campo eléctrico? Ninguna carga Q aquí, positiva. El campo eléctrico era radial nomás, ¿no? El campo eléctrico salía así. Sí. La geometría de esto es radial. Este no tiene componente tangencial, tiene componente radial. Y a medida que me alejo, lo que pasa es que las flechas decaen como 1 sobre el radio al cuadrado, ¿no? Este campo no está rotando, es completamente radial. El rotor de este campo eléctrico de esta configuración es 0. En cambio, el rotor de este sí está girando. El rotor de este es distinto a 0. Y el rotor, de hecho, sabemos por la ley de Faraday que tiene que ser menos de dB/dt. ¿Se dan cuenta? Y la tasa de cambio del campo magnético estaba a lo largo del eje Z, que es esta línea que está aquí. La tasa de cambio del B, el campo magnético, está así. Y ese campo magnético está variando.
está variando, está creciendo, está disminuyendo, y cuando esto oscila, el campo magnético oscila en la dirección Z, lo que pasa es que se crea este campo eléctrico ahora que rodea al campo magnético. Si lo miran desde el punto de vista de la ley de Ampère, el rotor del campo magnético es mu sub 0 por J. El rotor del campo eléctrico es menos de V a dt. Entonces, si ustedes quieren, podrían hacer una identificación a esto. Yo lo podría pensar así como mu sub 0 por menos 1 partido por mu sub 0 por dV a dt. Entonces a esto yo le podría llamar una corriente J'. ¿Se dan cuenta, no? Entonces me quedaría la ley de Faraday, la podría pensar así, rotor de E es mu sub 0 por J'. Entonces esto es lo mismo que está aquí arriba. Cuando tengo una corriente, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, el alambre está puesto en el eje Z, el alambre está en el eje Z, y está la corriente para allá, entonces aparece un campo eléctrico que rodea, ¿no es cierto? Un campo magnético, perdón, que por la mano derecha, la regla de la mano derecha tiene que rodear a este alambre así. Y de hecho, esto está en este plano y arriba en la misma, pasa exactamente lo mismo, una copia de este plano hacia arriba o hacia abajo, por la simetría. Entonces la corriente está en la dirección Z y el campo magnético es perpendicular a ese plano y rodea a la corriente. Entonces, si la interpreto de esa manera, la ecuación, la ley de Faraday para este caso es exactamente lo mismo. Ahora el rotor de cambio, lo que era campo eléctrico, lo que era campo magnético, lo cambio por campo eléctrico. Y ahora la J, la corriente, si ustedes quieren, que está generando, es la tasa de cambio del campo magnético. Y como el campo magnético está en el eje Z, está cambiando en el eje Z, que era este eje que estaba aquí, es como que si tuvieran un alambre con corriente magnética y que esa corriente magnética entonces genera este campo eléctrico que tiene la misma estructura geométrica que el campo magnético para una corriente de verdad. Para que lo entiendan. Porque la ecuación es la misma. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si ustedes cada vez que tengan un campo magnético que varíe en una dirección, está oscilando a lo largo de esa dirección, necesariamente el campo eléctrico tiene que estar rotando alrededor, tiene que aparecer un campo magnético que rota alrededor de ese. De hecho, el rotor de ese es justo la tasa de cambio del campo magnético en la dirección perpendicular a ese plano. Cuadra toda la historia. ¿Lo vieron o no? ¿Entienden la geometría del asunto? Sí, profe, un poco, pero está bastante loco. Pues al menos hagan la identificación de pensar esto como una corriente y ahí van a entender al tiro, porque este problema ya lo conocían, ¿te fijas? Acá había una corriente física, efectivamente aquí hay portadores de carga que generan SJ y el campo magnético abraza entonces esa línea de corriente. La ley de Faraday la pueden interpretar de esa manera, multiplicando y dividiendo por mu0 y pensando que la corriente ahora está generada o se genera debido a esta tasa de cambio del campo magnético. Y es como poner un alambre aquí en el centro, pero un alambre ficticio. ¿Te fijas? Esa es la idea. Y esa corriente es la que genera ahora no campo magnético, sino que campo eléctrico, con la misma geometría. Ya, profe. Así que cada vez que tengan un campo magnético que varíe en alguna dirección, donde quieran, apunten con un palo de escoba, donde quieran, y tienen, no sé, tienen una dirección dada aquí, y el campo magnético está variando, está apuntando en esa dirección, pero está oscilando, está creciendo, está disminuyendo, está creciendo, está disminuyendo en esa dirección, entonces necesariamente aquí en un plano perpendicular a esta dirección
tiene que aparecer un campo eléctrico que orbita alrededor de ese. ¿Me dan cuenta? Y el rotor de este campo, de hecho, tiene que ser la tasa de cambio del campo magnético en esa dirección. Y esa es la fe inducida. Esta es la fe inducida que da vuelta aquí. Y se genera por la variación del campo magnético. Que es lo que dice la ley de Faraday. Esta ecuación que está aquí. Ok, así que estamos casi listos. Porque ahora sé claramente cuál es la distribución de campo eléctrico en el interior de la región esta donde hay campo magnético. Cuando las cosas no dependen del tiempo, los campos eléctricos y los campos magnéticos viven por separado. Se venden por separado, como las muñecas de Mattel, que había un aviso que... Pero cuando las cosas dependen del tiempo, entonces el campo eléctrico y el campo magnético van de la mano siempre. Entonces, debido a que estaba esta región de campo magnético aquí oscilando en esta región del espacio, estaba aumentando, estaba disminuyendo, inmediatamente aparece entonces aquí en esta región un campo eléctrico que está dando vuelta. En particular, yo tengo una barra aquí que estaba puesta aquí. Ahí. Y en algún punto, por ahí, ¿cómo hago el dibujo? Para que voy a hacerla más grande porque si no, no. Entonces sobre la barra está actuando un campo eléctrico ahora. Y si sobre la barra actúa un campo eléctrico, esto es una circunferencia, por si acaso. Aquí está la barra. Y tomo un punto aquí cualquiera. Bueno, para allá. Este es el eje. Este es el ángulo θ. Entonces, en ese punto que está aquí, tiene que pasar una circunferencia aquí de radio, que le voy a llamar R chico. Y el campo eléctrico tiene que estar tangente a esa circunferencia, porque solamente había componente Φ. Esa que está ahí es el Φ. De hecho, ¿cuánto varía el Φ? Lo calculamos, ¿no? Y era menos VR punto por R partido por 2. Menos V punto por R partido por 2. Así que ahí está, ese es el Φ. Y ese campo lo puedo componer una componente paralela al alambre y una componente perpendicular al alambre. La componente paralela al alambre hace que si había una carga positiva aquí, la componente esta paralela va a hacer que esta carga se mueva y por lo tanto va a empezar a empujar los portadores de carga positivo para este lado. Y después de un rato los va a acumular a todos al lado derecho, al lado izquierdo. En cambio, los portadores negativos los va a empujar para el lado contrario y después de un rato van a estar todas las cargas negativas aquí. Y obviamente esto diferencia va a generar aquí un nuevo campo eléctrico que se va a oponer al inicial y la suma, cuando esto quede en equilibrio, la suma de los dos campos eléctricos, la generado por el campo eléctrico variable y el generado por la separación de cargas se tienen que anular. Porque esta cosa en algún minuto llega al equilibrio. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, este campo eléctrico inducido es el que empieza a mover las cargas positivas hacia el lado izquierdo y las acumula y genera como una especie de condensadora que es como una placa positiva y una placa negativa al otro extremo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la diferencia potencial aquí? ¿Cuál es la FEM inducida? Bueno, me tengo que calcular la integral
La FEM inducida es la integral de E punto de L, ¿no? A lo largo de la curva que tiene la forma del alambre, ¿no? Tengo que integrar de aquí hasta acá. O bien integran de este lado para este otro, lo mismo. Signo menos. Entonces, la curva C es justo la forma del alambre, que está ahí. ¿Y cómo parametrizo entonces esta curva C? ¿Cuáles son los puntos del alambre ahí? ¿A qué altura está esto? Esto y 0. ¿Cómo calculo eso? Para saber los puntos, porque la curva C aquí debería ser un vector posición que tiene componente X, ¿no es cierto? Tiene componente Y que está fija, que hay 0. ¿Sí o no? De hecho, puedo ponerlo así, este es el parámetro T, simplemente el parámetro T como hay 0, y la componente Y la componente X debe variar de este punto, esta distancia que está aquí, el largo total de esta cuestión era L. Entonces este trazo que está aquí es L medio, negativo, y hasta acá, y de aquí para acá, el otro trazo tiene que ser más L medio. Entonces el T tiene que variar entre menos L medio y más L medio, para escribir toda esta curva para allá. Así que ese es el vector que parametriza la curva. Son todos los puntos que están ahí. Y necesito el de L. El de L es el vector tangente a esta curva. Entonces el de L es la derivada de este respecto al parámetro que estoy usando para escribirlo. Que es de R. Y la derivada de este vector, la derivada de t respecto a t vale 1, y 0 una constante, la derivada de una constante es 0, y así que esto es de t no. De hecho, esto es lo mismo que x tongo por dt no, el 1,0, que es el vector que está en esa dirección. La tangente a esta curva está en el eje X. ¿En cuenta? Ahí. Así que tengo el dl. Y ¿cuáles son las componentes de este vector X en coordenadas cartesianas? Porque necesito hacer el producto punto. ¿Cuál es el vector phi? Esto. Entonces, ¿cómo son los ángulos? Si este ángulo es de teta, entonces este es teta, ¿no es cierto? Y este es 90 menos teta, ese de ahí es 90 menos teta, y este de acá, como este vuelve a ser ortogonal, este es 90 menos 90 menos teta, así que ese ángulo que está ahí es teta. Entonces, la geometría, el mono aquí, la componente X de este campo es el largo del campo, que es phi, por seno de teta, y la componente Y del campo es el largo de este por coseno de teta, porque esta es la que está adyacente al eje X. Así que esto será phi por coseno de teta. Ahí está el campo. Descrito en coordenadas cartesianas, descomponiendo esta flecha chueca en las componentes X. De hecho, el phi es negativo, ¿no? La componente X es negativa, apunta para atrás. Ahí. Y ahora entonces me calculo la FEM. La FEM tiene que ser la integral, tengo que integrar sobre todo el largo de la barra, desde menos L medio hasta más L medio, de L medio, de menos L medio a L medio, del vector E, voy a escribir aquí, menos de phi por seno de teta, menos de phi por seno de teta, coma phi coseno de teta, producto punto con el vector de L, que es el 0,1, el 1,0 por dt.
Y ahora hago producto punto, y esta integral entonces me queda la integral de menos L medio a L medio. Y cuando hago producto punto, esto queda menos phi por seno de teta, ¿no? Por dt. Porque S con S es 0, así que quedó en menos phi. ¿Estamos de acuerdo? Y phi, ¿cuánto valía? Phi era menos b punto por Menos r. B punto R, partiendo. Escribámoslo aquí. El E es integral de menos L medio a L medio de menos b punto r medios por seno de teta. R seno de teta. Todo eso integrado en dt. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos menos. Hay un menos que viene de aquí y hay un menos que venía del phi. Entonces, con los dos menos queda menos por menos queda Entonces, más. Ahí sí. queda más. Ahora, R seno teta. ¿Qué es lo que es R seno teta en mono? R, esto es R. Esta distancia que está aquí es R. R seno de teta es esta distancia que está aquí, ¿o no? Y es lo mismo que la altura, a la altura que está la barra del origen, acá abajo, ¿no? Esta distancia es 0. Así que el R seno teta es constante. No importa dónde yo esté parado a lo largo de la barra, vale I0, es una constante, que es la altura de la barra al origen. A eso le voy a llamar I0. Entonces, esto que está aquí es la integral de menos L medio a L medio de B punto por I0, B punto por I0, partido por 2 de T. B punto no depende de este no es el tiempo, este es la variable con que parametricé ¿cómo se llama? La curva. Digamos, pónganle un T' para que no se vayan a confundir con el tiempo, que tengo un B punto que era la variable respecto al tiempo. Ese parámetro no es otro parámetro, no es el parámetro del reloj, el parámetro de la curva. Así que eso no depende de T', el I0 es una constante geométrica que no depende de T', el 2 también, así que sale todo fuera de la integral. Y queda B punto por I0 partido por 2. Y la integral de dt' entre menos L medio y L medio, ¿cuánto da? La integral de dt' es T', evaluado entre menos L medio y L medio, queda L medio menos L medio, toda esta integral vale L. Entonces esta cuestión vale B punto por I0 por L partido por 2. Partiendo. Y esa es la fe. Ahora, ¿qué es lo que es I0? Lo único que falta aquí es el valor de I0. Entonces, voy a calcularlo aquí. Hago el dibujito, como el mono. Tengo eso. Tengo la barra. Este es el radio. Y este es I0. Sería Esto es R y esto es L medio. ¿Sí o no? Entonces, por Pitágoras, entonces I0 raíz al de los cuadrado más L X medio al cuadrado. cuadrado tiene que ser igual a R al cuadrado. Por lo tanto, Ujú. I0 es R al Raíz cuadrado, de menos medio. la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, lo reemplazo ahora. Y esto entonces me dice que es B punto por L por la raíz cuadrada de R al cuadrado menos L medios al cuadrado y dividido por 2. Y esa es la FEM, que es lo que de hecho les pedí demostrar, ¿no?
Qué loco. ¿Sí? Mm. Esta es una aplicación no trivial. ¿Ah? Es no trivial, Para nada. pero entendieron un montón de cosas que están detrás, ¿o no? ¿Te fijas, no? Sí, Entonces, la moraleja de todo esto es cada vez que ustedes tengan un campo magnético variable que apunta en alguna dirección, perpendicular, hay el campo eléctrico, entonces aparece, el campo eléctrico inducido aparece en un plano perpendicular a esa dirección y que abraza como el campo magnético usual al campo, a la dirección o en que está variando el campo magnético. Eso. Y esa es la ley de inducción de Faraday. Y eso va a ocurrir siempre que aparezca un campo magnético variable. Los campos magnéticos variables inducen campos eléctricos variables también. Y no los pueden separar. Aparece uno y aparece el otro. Preguntas, dudas, comentarios. o sea, hasta el momento yo no tengo preguntas, pero tal vez después cuando vea la clase grabada ahí voy a Es poder que hay que, internalizarlo hay mucho que mejor. darle una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Sí, sí, Pero de todas maneras. fíjense que es distinta la configuración geométrica de los campos que en el caso en que las cosas no dependen del tiempo, ¿se dan cuenta, no? Sí, absolutamente. De hecho, este campo no es conservativo. Cuando las cosas dependen del tiempo, el campo eléctrico no es conservativo porque el rotor no es cero. Los campos son conservativos cuando el rotor es cero. Y eso ocurre cuando las cosas no dependen del tiempo. Y en ese sentido, cuando no dependen del tiempo, puedo definir el potencial eléctrico usual, que es conservativo. Pero cuando las cosas dependen del tiempo y los campos magnéticos empiezan a variar, eso ya no es cierto. Y el campo eléctrico puede rotar, puede doblarse alrededor de esta configuración de campo magnético variable. Y no surgen como una carga puntual, que tengo una carga y sale la flecha radialmente. Eso es el caso en que las cosas no dependen del tiempo. ¿Te das cuenta? Para que lo tengan clarito. En general, el campo eléctrico no es conservativo. Y la luz y la corriente que ustedes tienen en la casa es precisamente producto de este tipo de cosas y no es conservativo. Qué loco. Bien, me quedan 10 minutos que espero hacer un ejemplito de otra cosa, hacemos un recreo y después volvemos. ¿Ya? De hecho, quiero hablar precisamente de cómo se genera la corriente en la casa de uno. Uno cuando mete los dedos al enchufe, uno dice que le dan los 220 volts. Pero la corriente que llega a la casa es una corriente alterna, no es corriente continua como la de una pila. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se produce la corriente alterna? ¿Cómo se genera? Después, la otra semana, cuando volvamos a clase, vamos a estudiar precisamente todo esto. ¿Qué pasa con los sistemas de corriente alterna? Entonces, consideren que tienen una aspira aquí, tiene una aspira de corriente cuadrada para simplificar, ahí. Y esto está aquí con un sistema que tiene una resistencia, qué sé yo, y todo este sistema está puesto aquí en un campo magnético que está en la dirección Z, constante, el campo magnético está constante aquí, pero esta espira puede rotar alrededor de este eje con una cierta velocidad angular. Está rotando, está dando vuelta aquí. Entonces el plano de esta espira está rotando, está dando vuelta. Todo este sistema está girando aquí con un motorcito que está dando vuelta. Entonces si lo miro de lado, lo miro de aquí de lado, acá está el plano de la espira, acá está el eje de la espira, que es esta línea que está aquí,
Y todo esto está rotando, entonces está girando. El campo magnético está en el eje Z, hacia arriba. Con una línea mejor. El campo magnético está ahí. Y la normal al área de la espira o el vector normal es ese que está ahí. Este, si quieren, es el elemento de área. Y este es el campo magnético. Y en algún instante esto está formando un ángulo aquí. ¿Sí? De hecho, si yo miro esto así, este es 90 menos teta y este es teta, que es el ángulo que hace la espira con el eje X, si ustedes quieren. Del eje Y. El eje Z está para allá. Entonces, cuando la espira rota, el ángulo está cambiando. Po. El ángulo es función del tiempo. ¿Y cuál es el flujo? ¿Cuál es el flujo magnético sobre esta espira? Bueno, esto siempre es v.da, ¿o no? Y esto es la integral sobre la superficie de la espira, que es esta que está aquí. Esta claramente tiene una superficie definida, que es S. Y el producto punto es la norma del campo magnético por la norma del elemento área por el coseno que forman estos dos vectores. Y estos dos vectores forman ese ángulo, que es el mismo ángulo que la inclinación de la espira. Así que esto es coseno de teta. El campo magnético en magnitud es constante, no va a cambiar, está fijo. El largo de esta flecha nunca cambia. Y ahora esto lo integro en el área. Estoy integrando en el área este que está aquí de la espira, que es, no sé cuánto tiene esto, área A. Entonces, si tiene largo A y tiene ancho B, entonces ¿cuál es el flujo aquí? Es la integral de B por coseno de teta por la integral de dA sobre S, que es A por B nomás, que el área del rectángulo. Ahora, teta claramente es una función del tiempo, porque como esto está girando para allá con velocidad angular, el teta está cambiando, esto está rotando. Lo que sé es que si esto está rotando, entonces la tasa de cambio del ángulo respecto al tiempo tiene que ser la velocidad angular constante con la cual está girando esta cosa. De teta de t está en radianes por segundo, que es la velocidad angular. Y esto es constante. Estoy suponiendo que gira con velocidad angular constante. Entonces de aquí puedo integrar esta ecuación y me dice que d teta entonces es lo mismo que es lo mismo que omega 0 por dt. Omega 0 por dt. Y ahora integro esta ecuación y me dice que teta es lo mismo que omega 0 una constante, así que la saco fuera de la integral y me queda la integral de dt más una constante de integración. Entonces teta es lo mismo que omega 0 por el tiempo más una constante que de hecho puedo pensar que es el ángulo inicial. Suponiendo que en t igual 0 el ángulo es 0, entonces teta como función del tiempo es la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Así que el ángulo lo conozco en función del tiempo y el flujo entonces es una función del tiempo. Es la magnitud constante del campo por el coseno del ángulo que es omega t por el área de la espira, que es A por B, que es su ancho por su largo. Y el flujo entonces está cambiando. Debido a que gira, ¿no es cierto? El flujo está cambiando. De hecho, cuando la espira está así perpendicular, el vector área está para allá, el campo magnético está para allá, el flujo ahí es cero. En cambio, cuando está así, el flujo es máximo, porque en ese caso está paralelo al campo magnético. Y entre medio, una combinación de esos dos casos. Entonces, derivo esto a sacar la tasa de cambio de flujo, y esto es V, esto es una constante, esta otra constante, la deriva coseno, ¿cuánto vale? Respecto al tiempo.
Menos seno. ¿Haría coseno? Esa es W menos doble de seno. Le haría coseno menos seno, ¿no? Menos seno. Menos seno de omega t menos T, por la derivada de lo que está aquí adentro respecto al tiempo aquí, omega t. W. ¿Sí? Así que la tasa de cambio del flujo es menos B por omega por A por B por seno de omega t. Y esto, dice, la ley de Faraday dice que la FEM inducida es menos la tasa de cambio. Entonces la FEM inducida es menos con menos me da un más B por omega por A por B, que el área la aspira, por seno de omega t. Entonces la FEM, si ustedes quieren, esto es un factor constante que es como la amplitud. Esto lo voy a llamar es sub 0. La FEM es una amplitud por seno de omega t. Y si la grafico aquí, trato de hacer un gráfico en función del tiempo, la FEM, entonces, si esto es la FEM en función del tiempo, y este es el tiempo, entonces esto tiene una amplitud que va de más es 0, que es este valor que está ahí, a menos es 0, y una función seno de omega t. Entonces el seno de 0 vale 0, y tiene que hacer una cosa así. Y para acá también. Más o menos. Entonces, la FEM o el voltaje inducido aquí en la espira, el voltaje aquí adentro que uno mide es un voltaje alterno que está oscilando. Oscila con amplitud es 0 y tiene una frecuencia omega que tiene que ver con la velocidad con la cual está rotando la espira en el campo magnético. Y ahora, si esto está conectado aquí a una resistencia R, que era el caso aquí, se suponía que esto estaba puesto aquí con una resistencia R. Entonces, por la ley de Ohm, el voltaje inducido, la FEM, tiene que ser la resistencia por la corriente que está pasando alrededor del alambre. Entonces, la corriente es la FEM partido por R. Entonces, esto es 0 partido por R por seno de omega t. Así que la corriente es ese valor que está ahí, B omega a B partido por la resistencia por el seno de omega t. Y esto le pueden llamar la amplitud de la corriente. ¿Cierto? Así que y 0 de nuevo, esto es 0 por seno de omega t. Y la corriente entonces, en este caso, está en fase con el voltaje y también esta varía de más I0 a menos I0. Y la corriente entonces está oscilando así. Y la corriente oscilatoria. En el alambre significa físicamente, si yo tengo un trozo de alambre conectado ahí, los electrones se van para un lado y después se devuelven y después van a un lado y se devuelven. Entonces los electrones van, vienen a lo largo del alambre. No es como una pila. Cuando ustedes tienen un alambre en una pila y la conectan a una pila de 1,5 volts, las cargas, digamos, positivas, parten de un extremo y se dan toda la vuelta alrededor del circuito y llegan al otro extremo y después la pila hace el trabajo y los pasa para el otro lado. Y así genera la corriente continua. En cambio, en el alambre de su casa, digamos, las cargas no se van a dar vuelta a la represa, donde se genera la corriente. Las cargas oscilan aquí localmente en el alambre, con una cierta amplitud. ¿Se dan cuenta, no? Esa es la diferencia entre la corriente continua y la corriente continua y la corriente alterna. En la corriente continua, las cargas efectivamente se dan vuelta o recorren todo el alambre. En cambio, en la corriente alterna, eso no pasa.
Acá las cargas no parten de su casa y llegan allá a las torres esas de alta tensión y finalmente llegan a la represa. No, se mueven aquí localmente, están oscilando localmente en el alambre que se conecta ahí a la red. Y ese voltaje que está aquí, este voltaje que aparece aquí, que esta amplitud, este epsilon 0, para Chile esencialmente son los 220 volts, que es la amplitud de la red. Y la frecuencia con la cual el voltaje está cambiando en Chile es del orden de 50 Hz, que es la típica. No sé si ustedes han visto que los tubos de estos fluorescentes parpadean. Cuando están en el supermercado, de repente uno se da cuenta que los tubos que están ahí como que parpadean, como que están oscilando. Y es porque de alguna manera la luz que está ahí se está prendiendo y se está apagando, se está prendiendo y se está apagando, 50 veces por segundo. Entonces no es que la luz esté prendida siempre, en algún minuto la corriente es cero en el sistema. Cada ciertos intervalos de tiempo la corriente es cero, entonces la luz se apaga. Pero se está aumentando, disminuyendo 50 veces por segundo, y a esa frecuencia ya el ojo no capta esencialmente los parpadeos, y uno en promedio ve que la luz siempre está prendida de alguna manera. Pero en los tubos fluorescentes uno capta que esta cuestión se está prendiendo, se está apagando. Así que esas son las características de la red en Chile. 220 volts, cuando metes los deditos en el enchufe, el voltaje que les llega es la amplitud, que es esta. Esto de aquí, esta longitud, son los 220 volts, es el máximo. El máximo. Entonces las ecuaciones de Maxwell son la ley de Gauss, que era la divergencia de ρ partido por epsilon 0. El recuerdo de la ley de Biot-Savart, que la divergencia del campo magnético es cero, es decir, no existen los monopolos magnéticos. Si yo divido un imán por la mitad, tiene un norte, un sur, lo divido, entonces siempre se va a dividir en dos polos. Es porque el campo magnético sale por un lado y regresa por el otro. Esta cosa así, el imán. No hay una carga magnética asociada, como una carga eléctrica. Hay carga eléctrica, pero no carga magnética. La otra ecuación es la ley de Faraday, el rotor de E es menos de dB de T. Establece que si hay campos eléctricos magnéticos variables, entonces necesariamente tiene que aparecer un campo eléctrico, que también obviamente va a ser variable. Así que la ley de Gauss, la no existencia de monopolos magnéticos, y por último está la ley de Ampère, que tiene que ver con el rotor del campo magnético. Y esto era mu sub 0 J, ¿cierto? La corriente genera campo magnético, que es el caso del alambre este, cuando aparece una corriente I, entonces el campo magnético rodea al alambre. Estas eran las ecuaciones de Maxwell antes de Maxwell. Entonces, lo que quiero mostrarles es que estas ecuaciones, tal como están escritas, son inconsistentes. ¿Están ahí o no? Sí, profe, estamos. Ya. Sí, profe, sí estamos. Entonces, por ejemplo, pongamos los numeritos. Esta ecuación va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4. Tomemos el rotor de esta ecuación y calculemos la divergencia. Voy a tomar la divergencia del rotor D. Entonces eso tiene que ser menos la divergencia
de la tasa de cambio del campo magnético. Producto punto, la divergencia. Entonces, la divergencia, si esto igual a esto, la divergencia de esto tiene que ser la divergencia de esto otro. Ahora, la divergencia de un rotor, de un campo cualquiera, lo que quieran, es siempre cero. Pueden demostrar eso. No importa cuál es la, suponiendo obviamente que es continuo, la divergencia de un rotor es cero. Así que el lado izquierdo de esta ecuación es cero. Y el lado derecho, esta derivada temporal la puedo sacar fuera y puedo pasar la divergencia atacando al campo magnético. La divergencia son derivadas espaciales y las derivadas espaciales con la derivada temporal conmutan, porque son variables independientes, el X, el Y, el Z y el T, que son las 4 variables del espacio-tiempo de alguna manera. Ahora, por la ecuación 3 dice que la divergencia es cero. Entonces, esta ecuación dice que 0 igual a 0 y no tiene ningún problema. Así que la ley de Faraday, junto con la ecuación que no hay monopolos magnéticos, que la divergencia es 0, estas dos no tienen ningún atado. ¿Qué pasa si hago lo mismo ahora con las ecuaciones que están en la antidiagonal? Entonces, por ejemplo, tomo aquí el rotor de B, tiene que ser igual a mu sub 0 J, ¿no es cierto? Y ahora tomo la divergencia del rotor. Entonces eso tiene que ser igual a la divergencia de mu sub 0 J. La divergencia, de nuevo, de un rotor es cero. La divergencia de un rotor es cero. Así que el lado derecho, izquierdo de esta ecuación es un tremendo cero. Mu sub 0 es una constante, de aquí queda mu sub 0 por la divergencia de J. Entonces, además de las ecuaciones de Maxwell, que son estas que están aquí, está la ecuación de la continuidad, que es esencialmente el recuerdo de la conservación de la carga eléctrica en el universo. Que dice que la divergencia de J más de ρ de t siempre tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, entonces si esto es la divergencia J, entonces esta ecuación me dice que 0 tiene que ser igual a mu sub 0 y el div J lo reemplazo por menos de ρ de t. Entonces, si yo en algún minuto divido por mu y divido por menos 1, entonces dice que de ρ de t tiene que ser 0. Entonces, si yo tengo un sistema eléctrico en que la densidad de carga está cambiando, entonces esta cosa se me vuelve inconsistente. Es decir, la ley de Ampère, esta es la ley de Ampère, es inconsistente con la ecuación de la continuidad, a menos que de ρ de t sea 0. Porque si no, si esto es distinto de 0, o sea, la carga está oscilando de alguna manera, entonces la ley de Ampère es inconsistente, implica que la ley de Ampère es inconsistente con la ecuación de la continuidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo arreglar esto? Las ecuaciones no pueden ser inconsistentes. O sea, si las corrientes no son estacionarias, entonces la ley de Ampère no funciona. Eso es lo que está diciendo esto. La pregunta es, ¿cómo arreglo esto? ¿Se dan cuenta?
¿Cómo logro que la ecuación de la continuidad sea consistente con la cuarta ecuación, que es la ley de Ampère? Esta es la que me está causando problemas. Entonces, una manera de ver esto es tomar la ecuación de la continuidad y escribirla, ¿no es cierto?, la divergencia del vector J más la densidad de corriente respecto al tiempo de la densidad de carga siempre tiene que ser cero. Y ahora voy a utilizar la ecuación, la ley de Gauss, esta que está aquí. Y voy a despejar el ρ de esta ecuación. El ρ es lo mismo que epsilon 0 veces la divergencia. Entonces, esta ecuación la puedo escribir así. Esto es la divergencia de J. Y utilizo la ley de Gauss. La ley de Gauss dice entonces que esto es epsilon 0 veces la divergencia del campo eléctrico. Y eso tiene que ser 0. Por la ecuación que está aquí. Despejo el ρ de esta ecuación. Epsilon 0 es una constante y así que la puedo, si ustedes quieren, pasar adentro de la divergencia, y la derivada ahora la puedo permutar, puedo cambiar el orden. Esto es, tomo derivadas espaciales primero y después derivo respecto al tiempo, pero puedo hacerlo al revés. Primero derivo respecto al tiempo y luego tomo la derivada espacial. Así que, y además, como el epsilon 0 es una constante, lo puedo pasar adentro o fuera del t, lo puedo poner aquí afuera, lo puedo poner aquí o lo puedo poner adentro multiplicando el campo eléctrico porque es una constante. Entonces lo voy a pasar adentro del campo eléctrico. Y voy a permutar el orden de las derivadas. Es decir, primero voy a calcular la divergencia y luego voy a calcular la derivada temporal de epsilon 0 por E, que de hecho ni siquiera necesito ponerlo adentro, lo voy a poner aquí, epsilon 0 multiplicando la derivada temporal, ¿no? Esto es una constante por la derivada temporal respecto del campo eléctrico. Y eso tiene que ser 0, por la ecuación de continuidad. No he hecho absolutamente nada, esto es puro movimiento humano, ¿no? Lo único que hice es que cambié el orden de los operadores diferenciales, nada más. Primero derivé respecto al tiempo y luego tomé la divergencia, y eso lo puedo hacer porque las derivadas parciales conmutan, ya que son variables independientes. La gracia de escribirlo así es que ahora de alguna manera puedo factorizar la divergencia, y esto me dice que esto es la divergencia de todo este objeto, el J inicial más un epsilon 0 por dA de t. Y eso es igual a 0. ¿Se dan cuenta? La ecuación de la continuidad junto con la ley de Gauss me entregan esta ecuación. Entonces uno lee esto y dice, pero bueno, esto que está aquí es una corriente y esto también es una corriente. Esto también es una corriente. De hecho, Maxwell a esta le llamó la corriente de desplazamiento. Entonces, la gracia es que ahora toda esta corriente que está aquí tiene divergencia 0. Y llámenle a toda esta corriente, no sé, J', por ponerle un nombre. Entonces, la divergencia de J' siempre es 0. Y en este contexto, tal como está, para que la ley de la continuidad no fuera inconsistente inicialmente, debo imponer, ¿no es cierto? Si de ρ a de t es 0, para que no sea inconsistente, el de ρ tiene que ser 0, de ρ de t es 0. De ρ de t es 0 significa que la divergencia de J tiene que ser 0. Y por eso cuando la divergencia de J es 0, queda 0 igual a 0 y no hay ningún problema. Así que, si ustedes quieren, mientras ese vector corriente que yo pongo ahí tenga divergencia de J igual a 0,
entonces la ley de Ampère nunca va a ser inconsistente con la ecuación de la continuidad. Lo único que interesa es que la divergencia de la corriente que pongo ahí al lado derecho sea cero. Cuando esa corriente tiene divergencia distinta a cero, es cuando queda la escoba. Y en general, según esta ecuación de la continuidad, para ese J que está ahí, no necesariamente en general va a tener una divergencia distinta de cero, porque si la carga está cambiando en el tiempo, esa corriente podría tener una divergencia no nula, y ahí voy a encontrar una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues, habría que colocar aquí una corriente de manera tal que no importa en qué situación esté, esa corriente siempre tuviera divergencia cero. Y la corriente inicial J0 que está aquí, si ustedes quieren, no, en general no va a funcionar. Va a tener problemas. Entonces lo que debería hacer es cambiar esta corriente por una que siempre tuviera divergencia cero. Pero acá, de la misma ley de la continuidad, estamos mostrando, junto con la ley de Gauss, estamos mostrando que esta corriente J', que es la corriente inicial más la corriente de desplazamiento, tiene divergencia cero. Y la saqué de la misma ecuación de la continuidad. Entonces este J' siempre va a tener divergencia cero. No importa ahora si la cuestión está, ¿cómo se llama?, oscilando o no. Da lo mismo. Porque ahora este siempre va a tener divergencia cero. Entonces la idea de Maxwell es darse cuenta de que en vez de usar J en la ecuación de la ley de Ampère, lo reemplazó por J', que es el J más la corriente de desplazamiento, que es este término que tiene que ver con la derivada temporal del campo eléctrico, o sea, epsilon 0S, la derivada del campo eléctrico. Entonces, en vez de escribir rotor de B igual a mu sub 0 por J, Maxwell lo que hizo es, yo voy a escribir la ecuación de Ampère de esta manera. Esto va a ser mu sub 0, pero por J'. ¿Me dan cuenta? ¿Por qué no tengo acceso a esto? Mu sub 0 por J'. Y cambió las ecuaciones o la ley de Ampère, la generalizó. Entonces, la ley de Ampère ahora la escribo el rotor de B, mu sub 0 por J', que es mu sub 0 por J, más mu sub 0 por el segundo término, que es mu sub 0 por epsilon 0 por la tasa de cambio del campo eléctrico respecto al tiempo. Y ahora si tomo la divergencia de esta ecuación, la divergencia del rotor es 0, y la divergencia de esto es mu sub 0 por la divergencia de J', que es todo lo que está aquí al lado. Y ese tiene siempre divergencia 0, estén o no estén variando las cargas en el tiempo. Es siempre 0 y no hay ninguna inconsistencia. Entonces, el set de ecuaciones de Maxwell en la actualidad incorporan entonces la corriente de desplazamiento y uno escribe entonces las ecuaciones de Maxwell como la divergencia de E igual a la densidad de carga partido por epsilon 0. La divergencia del campo magnético tiene que ser 0. El rotor de E es menos de dB de T, que es la ecuación de la ley de Faraday. Y el rotor de B es mu sub 0 J más mu sub 0 por epsilon 0 por la tasa de cambio del campo eléctrico respecto al tiempo. Que son las 4 ecuaciones de Maxwell en la actualidad. Maxwell modificó estas ecuaciones para que fueran consistentes, digamos. Este término está hecho para evitar las inconsistencias. Y estas 4 ecuaciones que están aquí no tienen ningún drama.
que son las ecuaciones de la teoría electromagnética clásica, que funciona a grandes escalas, a las escalas nuestras de metro, centímetro, milímetro. Y lo que dice esto, estamos aquí, lo que dice estas ecuaciones es que esta dice que un campo magnético variable puede generar un campo eléctrico, que es lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Ahora, si la corriente físicamente es cero, no hay corriente, o sea, en el alambre no hay corriente aquí, entonces uno no debería tener campo magnético. Pero ahora si yo tengo, por ejemplo, un campo eléctrico que esté variando en el tiempo aquí, y está oscilando, entonces esta ecuación dice que esto hace el papel de una corriente física, la tasa de cambio del campo eléctrico hace el papel de una corriente física y esa genera un campo magnético que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rodear al campo eléctrico oscilante en esa dirección y va a crear entonces un campo magnético de la misma manera que una corriente física creaba el campo magnético. Entonces este también va a aparecer un campo magnético ahora sí que va a rodear a esta dirección en la cual está cambiando el campo eléctrico. Y era lo que estaba pasando acá a este otro lado. Esta es como una corriente esencialmente en este sentido, pero para el campo eléctrico. Campos eléctricos variables generan campos magnéticos. Campos magnéticos variables generan campo eléctrico. Entonces, si el campo B está oscilando de verdad, así oscila, entonces va a crear un campo eléctrico que también va a ser oscilante y va a depender del tiempo. Pero entonces el campo oscilante eléctrico va a generar a su vez un segundo campo magnético que se va a sumar al primero y que también va a ser oscilante. Y esa suma ahora va a actuar y va a generar un segundo campo eléctrico que va a ser oscilante, que luego va a generar un tercer campo magnético que es oscilante, que luego va a generar un tercer campo eléctrico que va a generar un cuarto campo magnético, y así puedo seguir todo el día y sumar todas las contribuciones. Las contribuciones de todos sus efectos a orden infinito, vamos a demostrar un par de clases, un par de semanas más, genera lo que se llama una onda electromagnética, que es la solución de esta par de ecuaciones, por ejemplo, cuando J es cero. Cuando no hay carga, supongan que están en una región del espacio ahí donde no hay carga eléctrica, no hay movimientos de carga y tampoco hay densidad de carga. ¿Sí? Tienen la Tierra aquí, están analizando una región del espacio aquí que esencialmente hay un átomo de hidrógeno por metro cúbico. Entonces, de hecho, el átomo inerte, no tiene carga neta, la densidad de carga que es cero, no hay movimiento de carga, el J vale cero, y resulta que en esa región del espacio, ese es cero y ese es cero. Y en esa región del espacio, los campos eléctricos satisfacen estas ecuaciones que están aquí. Entonces, uno puede demostrar que a pesar de que no hay carga física y no hay corriente físicamente, en esta región del espacio, aún pueden aparecer campos eléctricos. ¿Y cuáles pueden aparecer? Son los que nos generan, ¿no es cierto? Acá en la Tierra están metiendo bulla eléctrica todo el día, hasta las televisoras, las antenas de la televisión ahí, en el Cerro San Cristóbal, y cuando los de un hemisferio están durmiendo, los otros están metiendo bulla, y cuando los otros están durmiendo, el lado opuesto está metiendo bulla eléctrica, y está generando radiación electromagnética que se propaga y que se va. Es luz que no está en el rango visible, pero es luz, pues. Y esa luz son ondas electromagnéticas. Y esas son las que pasan aquí y las que puedo detectar y que son las soluciones de estas ecuaciones cuando no hay carga ni hay corriente aquí. Son las ondas electromagnéticas. Es la luz que está pasando por aquí. Y esa tiene una forma bien particular y es una suma de un montón de procesos infinitos de alguna manera. Y es como cuando uno suma las series geométricas, 1 más x cuadrado, más, y todo eso finalmente se suma y 1 menos x. Como eso es la idea. Entonces, eso.
para que lo tengan presente. Así que yo creo que por ahora con esto basta y sobra, es una buena justificación de por qué tengo que cambiar y agregar esta corriente de desplazamiento. Es para que las ecuaciones de Maxwell no sean inconsistentes. Y esas son las ecuaciones que se conocen de la teoría electromagnética usual en la actualidad. ¿No? Y resumen todos los conocimientos que se tienen de los fenómenos electromagnéticos a grandes escalas.